cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. New Men, revístete del hombre nuevo, con los hermanos Héctor Vaca y Samuel Canal. Comenzamos. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a nuestro programa New Men, revístete del hombre nuevo. Encantado de compartir este espacio con cada uno de ustedes, acompañado del hermano Héctor Vaca. Hermano Héctor, ¿cómo está? Muy bien, hermano Samuel, muy motivado, lleno de toda la actitud para entrar ahora al primer hábito. Claro que sí, hermano Héctor, pues el programa se llama, como ya les hemos dicho, los 7 hábitos de los apóstoles altamente efectivos. Y bueno, nos estamos basando en el libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas por Stephen Covey. Y pues bueno, ahora al fin, gracias a Dios, vamos a comenzar a hablar de los hábitos, hermano Héctor. Y bueno, primero quiero resumir un poco los 2 primeros programas para cada uno de ustedes. Y bueno, en el primer programa hablamos de las 2 éticas, que son los marcos en los que vivimos nuestra vida. Tenemos la ética de la personalidad, que es la ética que se basa en ese enfoque de lo exterior, en los resultados, en lo pronto. Y también, por otra parte, tenemos la ética del carácter, que se enfoca en las virtudes, en los principios y en los valores. Después, en el segundo programa, hablamos sobre los paradigmas. Dijimos que los paradigmas son las fuentes de nuestras actitudes y conductas. Son mapas que nos orientan en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro vivir, que nos ayudan a ver la realidad de una u otra forma. Por así decirlo, son los lentes con los que vemos el mundo. Y pues bueno, ya dejando claro esos 2 principios con los que vamos a poder comprender los 7 hábitos, pues yo creo que ya podemos empezar. Pero antes, el hermano Héctor, creo que usted tiene algo que explicarnos justamente antes de comenzar con este primer hábito. Así es, hermano Samuel, por si tenían ganas de alguna otra introducción, pues antes de entrar en el primer hábito, solamente hay que hablar un poco del marco general y cómo Stephen Covey se refiere a los 7 hábitos en general. ¿Por qué? Porque el que sean 7 no es una coincidencia, sino que estamos hablando de 3 términos. El primero es dependencia, independencia e interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros 3 hábitos, ser proactivo, por ejemplo, que es el hábito que vamos a hablar hoy, hablan de aprender a ser independiente. Pero no un independiente, una persona que no quiere estar con alguien más, sino aprender a valorarnos por nosotros mismos, aprender a descubrir nuestro propio potencial, aprender a descubrir, y como lo vamos a hablar el día de hoy con el ser proactivo, aprender que yo determino cómo actúo en mi vida y yo determino el propio éxito y la eficacia de mi vida. Nadie más lo puede determinar, ni las experiencias, ni las circunstancias, ni las demás personas, ni mis heridas, ni mi historia. Nada puede determinar quién soy, solamente yo, y obviamente a la luz de Dios. Y después los siguientes 3 hábitos hablan de la interdependencia. Es decir, Stephen Covey dice, ok, puedes ser independiente y puedes ser interdependiente. Interdependencia no es dependencia. ¿Y qué quiere decir con esto? La persona que sabe y reconoce que es capaz, la persona que sabe vivir por sí misma sin tener que caer en soberbia o en individualismo, es capaz de aceptar las otras realidades de las demás personas. Es capaz de comunicarse, es capaz de intercambiar ideas, es capaz de cambiar sus propias ideas, de cambiar sus propios métodos, de sus propias convicciones, de cambiar
quizás el proyecto que estaba haciendo, la idea que tenía. ¿Por qué? Porque sabe que lo que él tiene es bueno. Y no tiene miedo y por lo tanto no rechaza lo que la otra persona puede ofrecer. Es decir, acá estamos hablando de una distribución, por así decirlo. O sea, los 7 hábitos los distribuimos de la siguiente manera. Bueno, los primeros 3 se basan primeramente en nosotros, en trabajar en nosotros mismos. Y los siguientes 3 hábitos, el cuarto, el quinto y el sexto, se basan en nuestra relación, en relación pues a los demás, con respecto a los demás. Y el séptimo hábito, pues ya se los estaremos explicando, se trata de esa renovación, renovarnos. Así es. Entonces, eso fue lo que le entendí, hermano Héctor, de que, bueno, esos hábitos se encuadran dentro de este marco de victoria privada, que es esa independencia, y victoria pública, que es la interdependencia, mi relación con respecto a los demás. Y Stephen Covey lo pone como un camino. Es pasar de la dependencia, paso 1, que es el primer hábito, ser proactivo. Segundo hábito, empezar con el fin en mente. Tercer hábito, primero lo primero. Y después, con esos 3, conseguimos la victoria privada y pasamos a la independencia, es decir, a la etapa en la que yo soy capaz de determinar mi propia situación. Después, Stephen Covey nos invita a pasar a la interdependencia, a aprender a colaborar con los demás, ¿por qué? Porque aquí está otro paradigma que Stephen Covey nos propone, y es, trabajando en conjunto podemos lograr mayor eficacia que trabajando a solas. Y por eso pasamos al cuarto hábito, pensar en ganar, es decir, que todo salga bien para todos, sinergizar y procurar primero comprender y después ser comprendido, que ya es la interdependencia, la victoria pública. Y como usted lo había mencionado, hermano Samuel, el séptimo es afilar la sierra, que prácticamente es volver a repetir el ciclo. En el sentido del marco general, eso es afilar la sierra, es volver a los primeros principios para renovar y mejorar. Ahora que usted estaba mencionando todo esto, se me vino a la mente ese pasaje del Evangelio en que Cristo dice que primero debemos quitar la paja, la viga que tenemos en nuestro ojo, para después quitar la paja o la viga que nuestro hermano tenga en su ojo. Porque bueno, esto de la victoria privada y específicamente ese primer hábito del que le vamos a estar hablando a ustedes el día de hoy, es precisamente eso, o sea, es trabajar en nosotros. Porque en la medida en que trabajamos en nosotros, en la medida en que buscamos ser mejores personas, en la medida en que nosotros realmente pues queremos cumplir ese designio de santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros y basar nuestra vida en la virtud, en los principios, en esa ética del carácter, como ya les habíamos explicado, en esa medida vamos a ser capaces de ayudar a los demás. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, comencemos con nuestro primer hábito de los apóstoles altamente efectivos. Hermano Héctor, le pregunto, ¿cuál es el primer hábito del apóstol altamente efectivo? Se me acaba de olvidar. No es cierto. No, es ser proactivo, hermano Samuel. Es decir, aprender a pasar de ser. Y a mí me gusta mucho este ejemplo. Y lo usa Sean Covey, el hijo de Stephen Covey, en el libro que habla de los 7 hábitos para los adolescentes altamente efectivos. Que dice, la persona reactiva, que es lo contrario a proactivo, es como un gran refresco. No sé si le ha pasado. Usted agarra una botella de soda de 2 litros, la empieza a mover, y cuando abre la tapa, explota todo. Ese es el ejemplo de la persona reactiva. Es decir, experiencia, reacción. Sí, no, total. Y pues bueno, ser proactivo, así que anótenlo ahí, ser proactivo, proactividad. Y bueno, esto lo vamos a estar explicando poco a poco, parte por parte. Y bueno, primero
quiero comenzar explicando esto. Ya nosotros les hablamos de los paradigmas sociales, de esos lentes con los que nosotros vemos la realidad. Y bueno, en esta sociedad pues hay falsos paradigmas. Paradigmas que nos determinan y que nos llevan a actuar de una u otra forma. Que nos condicionan, por así decirlo. Entonces nos hacen creer que no tenemos ningún control sobre esos estímulos. Y aquí es cuando viene la teoría de estímulo-respuesta. O sea, algo sucede y yo reacciono de una forma determinada. Entonces, esto de los falsos paradigmas es de que, bueno, independientemente del estímulo, nosotros vamos a reaccionar de una u otra forma. Es decir, es ese falso paradigma de que nosotros no tenemos el control sobre la situación que está pasando, sobre lo que está sucediendo. Entonces, este es un falso paradigma que cada uno de nosotros puede estar viviendo y que hoy en día, por lo menos, ponemos el ejemplo del coronavirus, de la situación en la cual todos nosotros nos hemos visto afectados y pues algunas personas pueden llegar a sentir fuertemente de que sí, o sea, no tenemos el control en absoluto de esta situación. Y en parte es cierto, pero justamente es acá donde viene el principio de proactividad. Así es, hermano Samuel. Y una imagen que nos puede servir también, no sé si alguno de nuestros oyentes ha visto la película Los Coristas, esta película francesa muy, muy divertida. Pero el punto es que es un colegio, es un internado muy conservador, a la antigüita, donde los profesores eran muy, muy rudos, muy estrictos, y el profesor de disciplina tenía una regla: acción, reacción. Es decir, lo que hacía el niño en ese momento automáticamente se le castigaba. Y ahí queda un espacio que no llena, y es el espacio de la libertad, que es la proactividad, hermano Samuel, como usted lo mencionaba. Justamente, y aquí estamos hablando de estímulo-respuesta. Con estímulo nos referimos a las circunstancias externas, aquello que nos puede afectar a nosotros, nos llega a afectar a cada uno de nosotros, una situación, pues algo externo a nosotros. Y la respuesta, bueno, es cómo respondemos nosotros, cómo actuamos nosotros en respecto a esa situación. Y aquí quiero compartir con cada uno de ustedes la sección del catecismo de la Iglesia Católica que habla sobre la libertad del hombre. Es impresionante cómo el catecismo refleja pues esta realidad antropológica del hombre. Dios nos ha dotado de libertad. Y en el número 1730 el catecismo dice que Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, dice el libro del Eclesiástico en la Biblia, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Entonces es un principio antropológico, hermano Héctor, que nosotros como hombres tenemos libertad. Y aquí Stephen Covey lo explica de esta manera, que entre ese estímulo que nosotros recibimos, esa situación o esa circunstancia por la que estamos pasando, que estamos viviendo, y la respuesta que nosotros damos, la decisión que nosotros tomamos frente a esa circunstancia, entre esas dos cosas, entre esos dos factores en el medio está nuestra libertad, que es la capacidad de decidir una cosa u otra, reaccionar de una forma u otra. Así es, hermano Samuel. Como usted lo dice, este espacio es esencial para aprender a vivir la vida con plenitud. ¿Por qué? Porque ahí es cuando descubrimos que nosotros determinamos nuestra propia historia, en cierto sentido. ¿Y qué quiere decir esto? Hay un espacio, es decir, nuestras facultades superiores, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra imaginación, nuestra autoconciencia, las convicciones que tenemos. Y yo creo también, y Stephen Covey quizás no lo menciona en el libro, pero es una teoría que a mí me nace, los mismos paradigmas son una prueba clara de que hay un espacio entre las circunstancias, el estímulo y la reacción. ¿Por qué?
porque hay ciertos criterios, hay ciertas convicciones, hay ciertas formas de pensar que ya tenemos como un chip, que son automáticas. Y automáticamente, la circunstancia que venga, mi reacción va a ser conforme a esos paradigmas que ya tengo en la mente, conforme a esas ideas que se han desarrollado en mis facultades superiores, en mi inteligencia, conforme a cómo he vivido mi voluntad, de qué manera he crecido en mi imaginación, en mi conciencia. Y como usted lo decía, en la medida en que ejercitamos y desarrollamos estos dotes, nos da poder para poder desplegar nuestro potencial humano, llevarlo al máximo, sacar lo mejor de nosotros. Y estas facultades superiores son las que nos distinguen de todos los seres vivientes que hay en el mundo. O sea, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, pues son los dones, son los regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para utilizarlos de la manera correcta. Y también aquí creo que es bueno aclarar que pues la inteligencia y la voluntad tienen su objeto. Con nuestra inteligencia tenemos que buscar la verdad. La inteligencia busca la verdad. Y la voluntad, el objeto de la voluntad, es el bien. Y pues eso, Dios nos ha dado estas facultades superiores, que son las que nos diferencian de cualquier ser viviente en este planeta, y son las que nos hacen plenamente humanos. Y solo al utilizarlas de la manera adecuada, de la manera correcta, buscando la verdad y el bien, vamos a poder pues desplegar este potencial humano y vamos a poder llegar a ser felices y a ser plenos, que al final pues es la unión con Dios y es encontrarlo a Él. Y aquí, bueno, dentro de esta proactividad, dentro de esta capacidad de elegir, dentro de esta libertad, Stephen Covey habla de que nosotros, bueno, tenemos esa capacidad de respuesta. Él lo llama responsabilidad y él juega con esta palabra responsabilidad, es decir, la divide. Tenemos habilidad para responder, o sea, responder y habilidad. Tenemos esa capacidad de poder responder ante las circunstancias que se nos presentan. Tenemos la capacidad de elegir la respuesta. Y aquí, ya usted ha mencionado varias veces las personas que son reactivas. Y bueno, estas personas que son reactivas, poniéndolas en contraste con las personas proactivas, bueno, estas personas reactivas se ven afectadas por su ambiente físico, social, construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de otros. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, bueno, es que el día está horrible, está todo nublado, está lloviendo, la verdad, o sea, es un día fatal, o sea, está horrible. Habrá personas que, bueno, no les podrá gustar y se pueden ver afectadas por eso. Dependiendo del clima, bueno, si está nublado, pues me siento triste. Si está soleado, me siento alegre. Si hace viento, pues me siento feliz. Si no hace viento y me estoy muriendo del calor, pues soy una persona iracunda. Entonces, estos son algunos factores que nos pueden dar como esas pequeñas pistas de decir, bueno, ¿soy una persona activa o soy una persona proactiva o una persona reactiva? Así es. Y la persona proactiva es una persona que es capaz de subordinar sus impulsos, como usted lo decía, a los valores y a las convicciones que tiene. Como hablábamos, la proactividad es ese primer hábito de la ética del carácter. Es decir, primero la virtud, después lo externo. Y muchas veces puede pasar que como usted lo menciona, que nos podemos determinar y pensar que lo que me acontece, como pasó en el jardín del Edén, Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Es decir, desde ahí ya estamos culpando lo externo y no estamos tomando responsabilidad de nuestra propia vida. Es decir, culpamos a los demás por lo que nos sucede. O sea, buscamos excusas y decir, bueno, es que debido a esta situación, debido a esta persona, es que yo estoy así, es que yo estoy triste, es que yo estoy en esta situación, Entonces como que comienzo a buscar la culpa en factores externos y no me centro en mí mismo y me digo, bueno, o sea, realmente yo tengo la capacidad de responder, de reaccionar, por así decirlo, ante esta circunstancia. Entonces, creo que eso es algo que nos ha pasado a todos. Y como seres humanos, siempre buscamos echarle la culpa a una persona, a una situación y no decir, bueno,
¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué papel juego yo en esto que me está sucediendo? ¿Y qué capacidad tengo yo para realmente actuar ante esta circunstancia y ante esto que estoy viviendo? Y aquí, bueno, lo que más importa es el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. O sea, la respuesta que nosotros damos ante esa circunstancia o ante esa situación. Porque acá también se ve claramente, bueno, cuáles son nuestros principios. Y acá volvemos a la ética del carácter. ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis virtudes? Y esta proactividad tampoco quiere decir que hay circunstancias, como lo mencionábamos en un principio, que pueden ser muy difíciles. Es decir, sí es cierto, hay circunstancias que pueden ser muy difíciles y muy retadoras. Pero la reacción, es decir, la forma en la que yo respondo, puede ser un testimonio de ese potencial, de esa ética del carácter. Y hay ejemplos, muchos ejemplos, como me acuerdo, por ejemplo, de Viktor Frankl en su libro, cuando él habla de su experiencia en el Holocausto. Y él dice que él no cedió su libertad a toda esa experiencia. Él siguió adelante y después se volvió un escritor y un médico muy exitoso. Claro, y no, también, o sea, también hay muchos ejemplos de personas que han sido proactivas. Recuerdo, pues, los primeros cristianos, o sea, ver cómo ellos estaban viviendo la persecución por parte del Imperio Romano. Y bueno, fueron personas proactivas, fueron personas que no abandonaron su fe, fueron personas que sí, a pesar de las circunstancias y a pesar de que las situaciones eran muy difíciles y los estaban buscando para matarlos, pues ellos resolvieron, ellos buscaron actuar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a lo que el Señor pues les había enseñado por medio de los apóstoles, por medio del Evangelio, de la palabra. Y bueno, o sea, resolvieron, se metieron en las catacumbas y dijeron, pues nada, acá aguantamos, acá vamos a celebrar nuestra fe, acá vamos a mantenernos vivos y pues bueno, algún día esto pasará, algún día ya la persecución terminará y pues vamos a poder vivir nuestra fe de una manera libre. Y también San Pablo, con todo lo de las persecuciones, todos los viajes que él tuvo que hacer, todas las cosas que él vivió, no lo detuvieron y no lo pararon en su deseo de predicar el Evangelio. Y también incluso el apóstol San Juan, cuando estaba en su exilio, él escribió el libro del Apocalipsis en un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque si lo escribía pues en un lenguaje que cualquier persona podía entender, pues seguramente ese mensaje no iba a llegar a las personas para las cuales él tenía destinada la carta. Entonces él dijo, pues nada, aquí resuelvo y aquí escribo esto en un lenguaje simbólico, de manera que mi mensaje pueda llegar a aquellas personas a las que yo quiero que llegue. Entonces, vemos como una característica principal, o sea, clara de las personas proactivas es buscar soluciones para los problemas. Y aquí también entra en juego la biología, o sea, nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro reacciona de una forma u otra. Y nuestro lenguaje juega un papel muy, muy importante en este principio de la proactividad. ¿Y por qué no hablamos un poco del lenguaje? O sea, ¿qué lenguaje utiliza? Pongamos el caso contrario, una persona reactiva. ¿Cómo piensa, qué dice una persona reactiva ante las circunstancias o ante las situaciones? Y creo que más de uno de nosotros se puede sentir identificado pues con este tipo de lenguaje. Pues clarísimo, hermano Samuel. Una persona reactiva muchas veces puede decir, ante una circunstancia que se le hace muy complicada, no puedo, es demasiado, esto me sobrepasa. O por ejemplo, estoy de malas, yo soy así, me vuelve loco. O sea, es que esto ya no lo aguanto. No aguanto más. No aguanto más. O peor aún, me aguantan. O sea, aguántenme. Clásico, ¿no? Hoy amanecí de malas. O sea, nadie me toque, nadie respire cerca de mí, nadie se me acerque porque lo muerdo y lo ataco. Que se aguanten. Aguántenme. No puedo. Uno buenísimo. Tengo que hacer esto. O sea, es que no me queda de otra. Es que no tengo. No hay posibilidad. Es decir, yo soy incapaz de decidir lo que tengo que hacer. Tengo que hacerlo. Alguien más me lo indicó. O no me queda de otra y por lo tanto lo voy a hacer.
Y después, y como usted mencionaba, hermano Samuel, con todos estos ejemplos, qué importante es el lenguaje que utilizamos para hablar con nosotros mismos. Es fascinante cómo, y la psicología moderna ha hablado muchísimo de esto, y yo por eso me gustaría también hablar un poquito de ciertos tipos de lenguajes, ¿no? Hace no mucho tiempo tuvimos un curso aquí en el seminario acerca de psicología, de temas básicos de psicología, de inteligencia emocional. Pero hay ciertas formas de hablar y de referirnos a una situación que van alimentando nuestra inteligencia. Ya lo poníamos con estos ejemplos, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, esto es terrible, esto es horrible, esto es espantoso, esto es un desastre. O esto no debería ser así. O ya no puedo con esto más. Y hay que aprender a pasar de ese lenguaje de yo no puedo controlar esta situación me sobrepasa, a pasar a un lenguaje proactivo. ¿Y cómo puede ser un lenguaje proactivo? Por ejemplo, la situación está mal. En vez de decir, no podemos, es demasiado, bueno, examinemos las alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede? ¿Qué sí se puede? O por ejemplo, cuando hablábamos del yo soy así y me aguantan. Bueno, ¿por qué no optar por un enfoque distinto? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué soy así? Preguntarme, ¿de qué forma puedo cambiar? ¿De qué forma puedo mejorar? Otro, esto me vuelve loco. Pasar de eso a yo controlo mis sentimientos. Esto no me va a sobrepasar. Y también, bueno, preguntas que ahora vamos, eso, justamente con las personas proactivas. O sea, ¿qué tipo de preguntas se hacen las personas proactivas? Bueno, ¿cuál es mi respuesta ante esta circunstancia? ¿Qué voy a hacer yo para cambiar mi forma de actuar? ¿Qué voy a hacer yo ante esta circunstancia? O incluso, ¿cómo puedo yo tomar la iniciativa en esta situación? Entonces, incluso con nuestro lenguaje nosotros vamos cambiando nuestra actitud e incluso vamos haciendo nuestro cerebro funcionar de una manera distinta con nuestro lenguaje. Y creo que esto es muy importante, realmente hacer énfasis en esto y concentrarnos y ser conscientes de que, bueno, a lo mejor yo estoy utilizando un lenguaje que me lleva de una forma inconsciente a ser una persona reactiva. Lo mismo con la situación del coronavirus, con todo esto que estamos viviendo, pues bueno, sí, o sea, puede ser una situación que nos sobrepasa, por la cual no tenemos control y bueno, o sea, podemos muchas veces tener un lenguaje reactivo. No, es que no puedo hacer absolutamente nada en esta situación. No, es que esta situación me sobrepasa. No, es que, en fin, podemos poner muchas cosas. Pero si pasamos a este lenguaje proactivo, bueno, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación? ¿Qué actitud puedo tomar yo ante esta situación? Y como ya hablábamos antes de la libertad, depende de mí y yo tengo la libertad para decir, bueno, ¿voy a dejarme llevar por esa situación o no? ¿Voy a reaccionar de una forma o no? ¿Voy a hacer esto o aquello? Y aquí es donde realmente entra la importancia del lenguaje, la importancia de nuestra libertad también. Así es, hermano Samuel. Y Stephen Covey, para ilustrar esta idea, habla de dos círculos. Imagínense ustedes un ojo. Y la parte blanquita es el círculo de preocupación, es decir, aquellas cosas que son externas a nosotros. Y la pupila es el círculo de influencia, es decir, aquello que yo puedo manejar y controlar. Pero la persona reactiva permite que ese círculo de preocupación lo absorba, lo oprima. Y la persona proactiva lo hace al revés, es decir, dilata. Hace que su círculo de influencia, su capacidad de tomar decisiones, se expanda y llegue y atraviese sus propias circunstancias. Y ese es el cambio del ser al tener. Y aquí también es una parte muy interesante cuando Stephen Covey, por ejemplo, pone varias frases. Me sentiré contento cuando tenga casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador. Si tuviera una esposa más paciente. Si tuviera un hijo más... Si ya tuviera mi título. Si tuviera más tiempo para... Es decir, todas estas excusas que dicen, es que yo quisiera tener esto.
Pues es que no lo tienes porque no lo eres todavía. Pero lo puedes ser aprendiendo este primer hábito. Es decir, pasar de si yo tuviera a puedo ser más paciente, puedo ser más sensato, puedo ser más cariñoso. Y lo mencionábamos al principio con la ética del carácter y la ética de la personalidad. Quisiera tener un gran matrimonio. Pasar de eso, de ese quiero tener un gran matrimonio, a quiero ser un buen esposo, una buena esposa. Quisiera ser un excelente estudiante, un excelente empresario. Quisiera tener una empresa muy exitosa. Pasar a quiero ser ese empresario, ese líder, capaz no solamente de ganar dinero, pero de transformar el mundo que me rodea de una forma positiva, de una forma proactiva. Quisiera ser más influyente. Bueno, sé más influyente. Quisiera ser un buen hijo. Bueno, comienza siendo un buen hijo. Y aquí, bueno, se hace mucho énfasis en el ser. O sea, no solamente el quedarnos en el, bueno, es que quisiera, bueno, si tuviera. No, o sea, la persona proactiva se pone en marcha, pone los medios para actuar y se sabe consciente de esa capacidad que tiene, de esa libertad que tiene para poder actuar y responder de una forma u otra. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. En resumen, podemos decir que bueno, la proactividad es precisamente eso, o sea, es la capacidad que yo como hombre, como ser humano, tengo para responder de una forma u otra. Sí tenemos capacidad para responder a las circunstancias y a las situaciones. Tenemos libertad y esa libertad pues justamente nos da esa habilidad para responder de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros principios, a nuestras virtudes. Y bueno, hermano Héctor, ha sido un placer poder compartir con usted y con cada uno de ustedes que nos están escuchando en este programa. Vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, a nuestra página web, pues algunos esquemas que les van a poder ayudar a comprender un poco más lo que hemos hablado. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pueden contactarnos a nuestros correos y también al correo electrónico de Radio Despierta. Y pues bueno, ha sido un placer, hermano Héctor. Hermano Samuel, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Y pues sobre todo dejar esta tarea, pensar cuál ha sido mi respuesta ante mis propias circunstancias, de qué manera puedo yo mejorarlas y cambiarlas, de qué manera puedo yo tomar la iniciativa de cada una de las situaciones que acontecen. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, hermano Samuel. Hermano Héctor, muchas gracias y bueno, hasta luego. Newman, revístete del hombre nuevo. Nos vemos dentro de 15 días. Acabas de escuchar un programa de Radio Despierta. Puedes visitarnos en www.radiodespiertarc.org o seguirnos en Facebook. Búscanos como Radio Despierta. Al igual, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Despierta. Escúchanos en Spotify, Spreaker y Apple Podcasts. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz.